Bueno, si les parece a todos los presentes, damos inicio entonces a esta clase magistral a cargo del doctor Julio Esteban Lalán, quien va a disertar hoy sobre la prohibición de despedir en el marco de la pandemia del coronavirus. Mi nombre es Gonzalo Pereda, yo soy el coordinador académico del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UCA. Esta es la primera experiencia que tenemos haciendo clases magistrales abiertas al público, así que estamos muy contentos. Tuvo una gran repercusión, disculpen, pero estoy con las dos pantallas. Realmente tuvo una gran repercusión, así que estamos muy contentos de tenerlos a todos a ustedes acá. Bueno, me permito ya presentar al orador que tenemos hoy, y sin más preámbulo, entonces le voy a hacer la palabra. El doctor Julio Lalán es abogado por la Universidad Católica Argentina y es doctor también en Ciencias Jurídicas por esta universidad. Es profesor de Derecho del Trabajo en el grado y también en el posgrado en la Universidad Católica, y adicionalmente es el director del curso de posgrado llamado Práctica en el Derecho del Trabajo, que va a iniciar en las próximas semanas y que obviamente va a tratar sobre muchos de los temas, va a ahondar en algunos de los temas que vamos a tratar hoy. El doctor Lalán no solo se dedica al ámbito académico, también es socio titular del estudio jurídico Lalán y Abogados, y es abogado especialista en el derecho del trabajo, con más de 25 años de experiencia litigando en el fuero laboral de la capital federal. Y adicionalmente, con mucho orgullo lo digo, fue profesor mío hace unos años, y de algunos de los que están acá presentes, estoy reconociendo algunas caras. Así que, doctor, si no hay nada más para agregar, le cedo la palabra para que usted empiece. Espere que... Bueno, perfecto. Decime si ya estoy en pantalla. ¿Estoy en pantalla? Sí, lo están escuchando. Tranquilo, que estas cosas son... Lo están viendo bien, así que sí, puede arrancar tranquilo. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos viviendo tiempos extraordinarios, en donde se dan también situaciones extraordinarias, como esta de estar dando una clase para, creo que tenemos casi 350 personas. Yo doy clases en la UCA hace más de 25 años, pero la verdad que jamás me hubiera imaginado la situación de estar hablando simultáneamente para tanta gente, lo cual es un privilegio realmente. Yo valoro mucho que ustedes hayan invertido su tiempo en estar escuchándome, y además una enorme responsabilidad. Yo lo que me planteo como desafío hoy es, en el plazo de 45 o 50 minutos que tenemos, es brindarles información clara, relevante y útil sobre el tema de la clase, que es un análisis jurídico del decreto 329 de 2020, que establece fundamentalmente la prohibición de despedir. Yo les pido que reserven sus preguntas para el final. Vamos a abrir luego un espacio de preguntas y respuestas. También les anticipo que todo esto que yo voy a exponer hoy lo tengo escrito en un trabajo destinado a ser publicado, y hemos decidido que es útil para ustedes y bueno mandárselos por mail, así que creo que no vale la pena que tomen nota, porque reitero, van a recibir un trabajo escrito que tiene todo esto de lo que vamos a hablar. Bueno, yo preparé una presentación para hacer esto lo más claro y didáctico posible, que voy a intentar ahora compartir con todos ustedes. Vamos a ver si esto sale bien. Compartir pantalla. Y ahora díganme si esto va bien. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, el tema de mi clase se llama Análisis Jurídico del decreto 329 del 2020. La palabra análisis, según el diccionario de la Real Academia Española, significa distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición, o estudio detallado de algo. Y esto es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a analizar por separado los diversos aspectos del decreto 329/2020, incluyendo algunos más controvertidos. Por ejemplo, hay cierto debate respecto de la constitucionalidad,
no le vamos a escapar a las cuestiones dudosas, por ejemplo, el despido en etapa de prueba, y vamos a comenzar ese análisis por la consideración de los fines que persigue el decreto. ¿Por qué es importante tener en cuenta los fines? Porque los fines de una norma, cualquiera sea, son el principal criterio de interpretación de la norma. Esto lo dice expresamente el Código Civil y Comercial actual, en sus 2 primeros capítulos, en el título preliminar, pero además es una vieja y antigua doctrina de la Corte Suprema, que habla siempre del principio teleológico y que dice que las normas deben ser interpretadas del modo que mejor favorezca el cumplimiento de sus fines. Por lo tanto, es importante comenzar por saber cuáles son los fines que persigue este decreto. Están expuestos en la exposición de motivos y son los siguientes: garantizar la conservación de los puestos de trabajo, es decir, evitar el desempleo, que está acá abajo, resguardar la seguridad de los ingresos de los trabajadores y preservar la paz social. Esto es lo que el Poder Ejecutivo Nacional pretende lograr con el dictado del decreto 329/2020. Ahora bien, ¿cuáles son los medios para lograr esos fines? La prohibición de despidos y suspensiones. Esto es lo que establece el decreto como medidas destinadas a lograr esos fines. Concretamente, el decreto 329 prohíbe los despidos sin justa causa, previstos en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, son los llamados despidos arbitrarios. Se dice arbitrarios porque obedecen al solo arbitrio del empleador, o sea, es el despido en donde el empleador no expresa causa y está obligado a pagar una indemnización tarifada que prevé el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, equivalente a la mejor remuneración del último año multiplicada por la antigüedad en el empleo. Eso está prohibido. Dentro de esto también tenemos que considerar incluidos los despidos con causas inexistentes o insuficientes, es decir, aquel despido en donde el empleador invoque una supuesta justa causa, pero que luego el juez que intervenga determine que no hay tal causa, o que resulta insuficiente, o que resulta desproporcionada, porque estaríamos en el caso de lo que llama el despido sanción, o el despido disciplinario. Entonces, me parece que está incluido también dentro de la prohibición. En tercer lugar, el despido por causa de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. Es una posibilidad que prevé la Ley de Contrato de Trabajo para aquel empleador que está atravesando una grave crisis económica, con disminución de ventas, con merma de trabajo, y lo que dice la ley es que en ese caso el empleador puede despedir pagando la mitad de lo que se establece por el despido, llamémoslo sin justa causa común, la mitad del 245, es decir, el 247 prevé el pago del 50% del 245. Estos son los despidos que habían comenzado a ocurrir a raíz de la pandemia. Y por último, lo que el decreto también prohíbe son las suspensiones, también provocadas por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. O sea, las suspensiones que puede disponer el empleador, que implican la suspensión de la obligación de prestar servicios por parte del trabajador y la suspensión del pago de remuneraciones por parte del empleador. Todo esto queda prohibido. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, acá tenemos el ámbito de aplicación temporal, por 60 días. El inicio de la vigencia de la prohibición es la fecha de publicación del decreto en el boletín oficial, el viernes 31 de marzo. Las 0 horas del viernes 31 de marzo es el inicio de la vigencia. Y la prohibición dura hasta las 24 horas del viernes 29 de mayo de 2020. Ahora bien, ¿cuáles son los contratos en donde rige esta prohibición? Bueno, por supuesto, en los contratos por tiempo indeterminado, los contratos comunes, con vocación de continuidad, no hay ninguna duda, ahí no plantea ningún problema de interpretación. Pero acá viene la primera cuestión controvertida. ¿Qué pasa en el periodo de prueba? Ustedes saben que el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo dice que estos mismos contratos por tiempo indeterminado son celebrados a prueba durante los primeros 3 meses. Entonces,
Podría darse la situación de un trabajador que comenzó su relación laboral hace menos de 3 meses, es decir, que está en periodo de prueba, y ahora se dicta el decreto con la prohibición de despedir. Entonces, la situación es claramente dudosa, porque por un lado alguien podría decir, bueno, este trabajador todavía no goza de la protección contra el despido arbitrario de la que habla el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque la norma que regula el periodo de prueba no dice que tenga estabilidad impropia o de cualquier tipo. Pero por otro lado, habíamos dicho que un criterio plausible para interpretar esta norma es tener en cuenta sus fines. La Corte Suprema tiene dicho, yo reitero, que un modo adecuado de interpretar una norma es darle el sentido que mejor responda a la realización de sus fines. Recordemos que los fines del decreto son conservar los puestos de trabajo, garantizar las fuentes de ingreso, evitar el desempleo. Es evidente que la interpretación que mejor responde y asegura esos fines es la que sostiene que no se puede despedir a los trabajadores en periodo de prueba. Por otra parte, refuerza esta interpretación el criterio del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, el famoso indubio pro operario. De modo que, en mi opinión, los despidos durante el periodo de prueba también están comprendidos en la prohibición. Ahora bien, fíjense ustedes, el título 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Contrato de Trabajo está dividida en títulos. El título 12 se llama de la extinción del contrato de trabajo y comprende distintos modos de extinción. Algunos de ellos, ya hemos visto, el despido sin justa causa, el despido por fuerza mayor, están prohibidos. Pero interesa también analizar cuáles siguen estando vigentes, cuáles conservan validez, cuáles todavía están permitidos. Y acá tenemos algunos. Por ejemplo, el despido indirecto del trabajador. Es evidente que un trabajador no tiene por qué tolerar un incumplimiento grave de obligaciones por parte de su empleador y que en esa situación puede colocarse en situación de despido indirecto. En ese caso, el trabajador va a tener derecho a reclamar la doble indemnización que hoy está vigente en virtud del decreto 34/2019. También puede suceder que quien cometa una falta grave que no consienta la prosecución del vínculo laboral, como dice el artículo 242, sea el propio trabajador. Y en ese caso también sigue vigente el despido con justa causa. Yo puse con justa causa legítima acá para distinguirlo del caso que habíamos considerado antes, que era el despido con justa causa, que luego un juez establece que es desproporcionada la causa o inválida. Conserva validez el mutuo acuerdo de las partes. Esto me parece importante porque, si bien yo no hago derecho laboral empresario, me consta que las empresas están preguntando, bueno, ¿cómo puedo hacer si yo tengo que reducir personal indefectiblemente porque la crisis me está afectando en forma muy grave? Bueno, acá hay una modalidad de extinción del contrato de trabajo que permanece vigente y que puede ser adecuada, que es la extinción por mutuo acuerdo de las partes, es decir, una extinción, una terminación del contrato que es fruto de una negociación, es algo así como una renuncia negociada. Fue muy utilizada en nuestro país para los llamados retiros voluntarios, y yo creo que en la medida en que respete los requisitos que establece el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que exige que se haga con la intervención de un funcionario administrativo del Ministerio de Trabajo, o de un juez, o por intermedio de un escribano público, y si además es homologado por el Ministerio, es una buena alternativa para esa situación. Y hay otros modos de extinción permitidos que renuncia, jubilación, que quizá no interesa mucho comentar. Ahora bien, hemos dicho entonces que están prohibidos determinados despidos y suspensiones. ¿Qué pasaría si, a pesar de la prohibición, un empleador intentare producir un despido de los que están prohibidos? Incluso se han dado casos
porque hubo casos en donde los empleadores ya habían remitido con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto una comunicación despidiendo en los términos del artículo 247 por disminución de trabajo. Resulta que hoy en día el correo está funcionando con mucha demora. Entonces, llegó a destino esa comunicación que notificaba el despido con posterioridad a la vigencia del decreto, cuando ya estaba vigente la prohibición. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede en esos casos? El artículo 4 del decreto dice que esos despidos, o suspensiones en su caso, no producirán efecto alguno. O sea, lo que establece es directamente la nulidad del despido prohibido o de la suspensión prohibida. Lo que hace el decreto, en definitiva, es establecer un régimen de estabilidad propia, transitoria, durante 60 días. La estabilidad propia es justamente la estabilidad en sentido fuerte, en sentido propio, la estabilidad en el empleo que garantiza al trabajador que justamente no puede perder su empleo hasta la jubilación. Es el caso de los empleados públicos. Los empleados públicos tienen estabilidad propia. Normalmente los empleados privados tienen estabilidad llamada impropia, porque en rigor de verdad pueden ser despedidos solo que contra el pago de una indemnización tarifada. Bueno, justamente lo que viene a hacer acá el decreto es a establecer en el ámbito del empleo privado un régimen de estabilidad propia durante el plazo de 60 días. Ahora bien, veamos qué puede hacer el trabajador víctima de un despido prohibido. O sea, aquel trabajador que, a pesar de la prohibición, recibe quizá una comunicación en donde dice que queda despedido o que se prescinde de sus servicios por fuerza mayor o por lo que fuera. Tiene dos opciones. La primera, consentir la extinción del contrato de trabajo. O sea, conferirle eficacia a la extinción, es decir, convalidar la nula, dice, no es nulo, yo lo convalido, pero convalido la extinción, no el modo de extinción. Porque si fue despedido en los términos del 247, invocando fuerza mayor, el consentir la extinción no significa que consienta la causa de la extinción. Y en ese caso, si consiente la extinción, cosa que puede hacer porque se lo permite el artículo 388 del Código Civil y Comercial, que dice que las nulidades relativas pueden ser confirmadas por aquel que es víctima de la nulidad. En ese caso, tendrá la posibilidad de reclamar la doble indemnización prevista por el decreto 34/2019 de diciembre del año pasado. Fíjense que este decreto, el 34/2019, no ha perdido vigencia, sino que de algún modo se superpone con el nuevo decreto que estamos analizando, el 327, y por ejemplo, opera y cobra vigencia en este caso. Si el trabajador dice, yo no quiero volver a donde no me quieren, yo prefiero consentir la extinción, pero en ese caso quiero reclamar la doble indemnización. Esa es la primera opción. Y perdón, y hay una cosa importante. Obviamente el titular de esta opción es el trabajador despedido, no el empleador. No hay manera de que el empleador pueda, digamos, unilateralmente hacer esto, ¿no? La segunda opción que tiene el trabajador víctima de un despido prohibido es hacer valer su nulidad. O sea, exigir judicialmente que se establezca, que se declare la nulidad del despido, y entonces, en la medida en que el despido es nulo y no produce efectos jurídicos, va a poder pedir la reinstalación en su puesto de trabajo, con más los salarios caídos durante la tramitación del proceso judicial. ¿Cuáles son las acciones procesales, las vías procesales idóneas, mejor dicho, para que el trabajador haga valer sus derechos? Bueno, habíamos dicho que tenía dos opciones. Si lo que elige ese trabajador es el cobro de la doble indemnización, como habíamos dicho, tiene por delante un juicio ordinario. En la capital federal deberá transitar el trámite administrativo previo ante el SECLO, y a mi modo de ver no justifica habilitar la feria judicial. Ustedes saben que estamos en feria judicial, que ahora se ha prolongado hasta el 10 de mayo. Hoy la justicia en la capital federal funciona solamente para situaciones de urgencia excepcionales. Yo creo que tratándose de un juicio que en definitiva tiende al cobro de dinero, no tiene la urgencia que justifica la habilitación de la feria.
Distinto es el caso si en realidad lo que pretende hacer el trabajador es hacer valer la nulidad. En ese caso, tiene que articular la nulidad del despido por vía judicial a través de los llamados procesos urgentes, como el amparo, el juicio sumarísimo, podría incluso interponer una medida cautelar autónoma, o podría accionar por vía de amparo o juicio sumarísimo con más una cautelar, que en ese caso no es autónoma, sino accesoria a la acción principal, o una medida autosatisfactiva. Esto va a depender de la legislación procesal, que como ustedes saben es local, y entonces dependerá de la herramienta procesal de que disponga en cada jurisdicción. Y en este caso sí se justifica habilitar la feria judicial. De hecho, hace unos días salió una sentencia, que la vamos a comentar más adelante, del juzgado de feria, en donde precisamente se hace lugar a una medida cautelar ordenando la reinstalación del trabajador despedido. Bien, el decreto prevé una excepción a la prohibición de suspender. El artículo 3º, infine, del decreto 329 que estamos analizando, dice que quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis. Ustedes fíjense cómo funciona el decreto. El decreto corta, restringe medidas que tradicionalmente y de acuerdo con la ley de contrato de trabajo, en principio los empleadores estaban habilitados para adoptar para transitar una crisis empresaria, como eran los despidos por fuerza mayor o por disminución de trabajo o las suspensiones. Entonces, esas dos vías están cerradas, pero al mismo tiempo el Poder Ejecutivo abre una sola vía para transitar la crisis, que es la de la figura de la suspensión, que es también una suspensión por razones económicas, en los términos del artículo 223 bis. Es como si se recondujera, digamos así, a los empresarios y se les dijera, mire señor, usted no puede suspender, no puede despedir. Lo único que usted puede hacer es recurrir a la figura del 223 bis. Veamos entonces en qué consiste esta figura. Es una suspensión de empleo y sueldo por razones económicas, de fuerza mayor, de disminución de ventas, igual que la que estaba prohibida, ¿sí? Pero con una diferencia sustancial. No es una suspensión dispuesta unilateralmente por el empleador, sino que es una suspensión concertada, como si dijéramos una suspensión por mutuo acuerdo de trabajador y empresario, una suspensión que necesariamente tiene que ser el producto de una negociación entre las partes, ya sea individualmente o, en el caso de empresas de cierta envergadura, seguramente van a negociar con los sindicatos representativos de sus trabajadores. Pero fíjense que es algo completamente distinto, porque no es ya la decisión que puede adoptar el empleador por sí solo, sino que tiene que sentarse a negociar. Y es evidente que la figura del 223 bis implica una transacción quiere decir concesiones recíprocas. ¿Por qué? Porque cada parte cede algo en esta figura. Fíjense, el artículo 223 bis dice que en el marco de esta suspensión, el empleador puede acordar con el trabajador o con el sindicato el pago de una prestación no remunerativa, que, claro, paga a pesar de que el trabajador va a estar suspendido, con lo cual ahí hay una concesión que va a hacer el empleador, va a pagar una suma de dinero a pesar de que no recibe a cambio prestación laboral, ¿sí? Lo que sucede es que esa suma que va a pagar seguramente va a ser inferior a la remuneración que se hubiera devengado de haber seguido trabajando el trabajador. En la medida en que sea inferior, él va a obtener algo a cambio. Por su parte, el trabajador, ¿qué cede? Bueno, acepta recibir una suma inferior al salario, pero por otro lado no trabaja, queda liberado de prestar servicios. Y fíjense que incluso el Estado, de algún modo acá cede algo, porque el Estado acepta no recibir aportes y contribuciones de la Seguridad Social, porque la asignación
de dinero que va a recibir el trabajador es una prestación no remunerativa, con la única excepción de las contribuciones destinadas a financiar el sistema de obras sociales, y esto es razonable porque de lo que se trata es de no, digamos, de no desfinanciar, digamos así, la cobertura médica del trabajador. Entonces, fíjense ustedes que es una figura que implica una negociación en donde todas las partes involucradas están obligadas a ceder algo. Y un dato muy importante, este acuerdo necesita ser homologado por la autoridad administrativa, generalmente, o sea, esto está sucediendo hoy en día en el Ministerio de Trabajo, podría perfectamente presentarse para su homologación judicial, pero parecería que lo más práctico y lo que está sucediendo en la práctica es que estos acuerdos se homologan en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Entonces, a esta altura me parece interesante que nos pongamos a pensar un poco cuál es el espíritu que inspira el decreto 329/2020, lo que se suele llamar en derecho la ratio legis. Y fíjense, surge muy clara de los considerandos. Los considerandos dicen, los tienen ustedes en pantalla, que este objetivo de preservar la paz social, que es uno de los fines, habíamos dicho, que se propone el Poder Ejecutivo con el decreto, solo será posible, fíjense, si se transita la emergencia con un diálogo social en todos los niveles y no con medidas unilaterales. Entonces, claro, ¿qué es lo que está prohibido? Las medidas unilaterales, las medidas que, en principio, y de acuerdo con la ley de contrato de trabajo, podía adoptar unilateralmente el empleador. En cambio, se permiten y se habilitan medidas que surgen de una negociación, como es, por ejemplo, la suspensión del 223 bis. Y acá yo, por eso digo que una de las alternativas abiertas para empresas y trabajadores es, bueno, recurrir a la figura de la extinción por mutuo acuerdo del artículo 241. Desde siempre se ha dicho que el derecho del trabajo es una disciplina eminentemente transaccional. Yo vengo repitiendo esto desde hace años a mis alumnos. Y me parece que lo que hace el Poder Ejecutivo es, de alguna manera, aplicar este criterio, buscar una transacción, buscar diálogo, buscar negociación como solución, digamos, de compromiso a la crisis. Acá tenemos algunos ejemplos de acuerdos celebrados en los términos del artículo 223 bis, que estos yo los saqué de la prensa, esto es toda información que se publicó en los diarios, y es información extraída de la prensa hasta el día 20 de abril. Digo esto porque vamos a ver que es muy dinámica la situación y va cambiando. Pero me parece interesante porque esto nos da una pauta de cuáles son el importe, o mejor dicho, acá está expresado en porcentajes, de esa prestación no remunerativa que se está acordando en los términos del artículo 223 bis. Fíjense, en el caso de Aluar, por ejemplo, pactó con la UOM un 70% de la remuneración neta. Luego tenemos a Sindar 75%, Renault 60%, Gestam 60%. Esto nos da una pauta de cuáles han sido los acuerdos, por lo menos en el marco de negociaciones con sindicatos relevantes. Ahora, yo les decía, esto es muy, muy dinámico, porque en los diarios de ayer, o de hoy, salió publicado un acuerdo marco al que llegaron el gobierno, la UIA y la CGT, que establece que ese monto de la asignación no remunerativa que se está pactando en los términos de 223 bis no puede ser inferior al 75% del salario neto. Incluso, es más, las noticias periodísticas dicen que esto va a ser plasmado en un decreto del Poder Ejecutivo o en una resolución del Ministerio de Trabajo. Todavía esa resolución o ese decreto, hasta donde yo sé, no está, pero me parece que, bueno, frente a la pregunta que me han hecho muchas veces, bueno, pero ¿cuánto es el porcentaje de la quita o cuánto es lo que yo puedo pactar con mi empleado en términos de asignación no remunerativa? Bueno, acá tenemos una pauta clara, ¿no? El 75%. En cualquier caso, en general nunca es menor del 60%. Y acá llegamos a uno de los temas
más controvertidos, y acá quiero dejar de compartir un minuto la pantalla para que me vean, que es el tema de la constitucionalidad. Es el tema que quizá va a dar lugar a mayor nivel de debate. Yo quiero aclarar, antes de dar mi opinión, quiero hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, es un tema muy controvertido. Yo advierto claramente que acá hay una restricción severa de facultades o garantías que la Constitución Nacional le brinda al empleador. Concretamente, el artículo 14 de la Constitución Nacional habla de la libertad de contratar. Y la libertad de contratar, tiene dicho la Corte, implica la libertad de no contratar. O sea, la posibilidad de interrumpir una relación jurídica con un sujeto cualquiera sea, en este caso sería con el trabajador. Pero también es cierto que la propia Constitución dice que los derechos no son absolutos, que están sujetos a reglamentación. El artículo 19 habla del orden y la moral públicas como límites. Es decir, hay razones muy valederas, me parece a mí, para un lado y para el otro. Por otra parte, establecer o dar una respuesta en abstracto en una cuestión como esta es también difícil, porque puede haber situaciones de inconstitucionalidad en el caso concreto. No es lo mismo la situación de una agencia de viajes, por ejemplo, que seguramente tiene una merma de trabajo total, y no va a haber trabajo para ella durante no sé cuánto tiempo, que otras actividades, en otras actividades o industrias o lo que fuera. Entonces digo, es muy difícil, porque cada caso es distinto. Pero también tengo yo que dar una opinión. Entonces, lo que yo he hecho es recurrir a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el fallo Peralta, aquel famoso fallo de los plazos fijos. La Corte tiene un cuerpo de doctrina establecido respecto de la validez de la restricción de los derechos constitucionales en la emergencia. Y la Corte establece una serie de pautas a las que se deberá someter, en este caso el decreto de necesidad de urgencia, a fin de comprobar si realmente es válido o no. Veamos, entonces, yo lo que he hecho es someter al decreto 329 al test que la Corte propone en su jurisprudencia. Vamos a ver si lo puedo volver a poner en pantalla para que ustedes vean los elementos. En primer lugar, la Corte dice, ¿existe emergencia? Bueno, en este caso me parece que es absolutamente evidente. Estamos viviendo una situación inédita, una crisis como no se ha dado nunca, un hito en la historia, no ya de la Argentina, sino del mundo. Yo creo que va a ser antes y después del coronavirus. Así como hay un mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial y un mundo anterior, me parece que acá va a ser lo mismo. Es decir, no hay duda que estamos atravesando una emergencia, digamos, muy importante. En segundo lugar, ¿el decreto persigue fines legítimos? Yo creo que sí, yo creo que persigue fines legítimos. Conservar puestos de trabajo, conservar remuneraciones, conservar la cobertura médica, evitar el desempleo, preservar la paz social, presten atención a eso. A ver, lo que está tratando de evitar el Poder Ejecutivo es que haya despidos masivos y que cientos de miles de personas queden sin trabajo, sin ingresos, sin cobertura médica. Piensen ustedes en las consecuencias que podría tener esto. Es evidente que esto repercute, por ejemplo, en los niveles de pobreza. Es evidente que esto produce aumento de la delincuencia, de la indigencia, es decir, males sociales evidentes. Entonces, los fines son legítimos. Me parece que esto también es indudable. Los medios para obtener esos fines parecen razonables, o sea, por lo menos son eficaces. Es evidente que si yo establezco la prohibición de despedir por un periodo de tiempo, yo evito estos males. Y en último lugar, la restricción de las garantías constitucionales es temporal y limitada en el tiempo, son 60 días. Y esto también es muy importante. Si esto se prolongara en el tiempo, quizá la respuesta es otra, porque acá hay una severa restricción de la libertad de contratar. Pero a mi modo de ver es válida en un marco de emergencia muy importante como los que estamos viviendo y para lograr estos fines. Si esto sigue durante un periodo de tiempo mucho más grande, bueno, quizá ya la respuesta es otra, pero hoy es una mera hipótesis de gabinete. Por otra parte, les hago notar lo siguiente: los decretos fueron enviados
al Congreso para su aprobación por la comisión respectiva. Yo estoy absolutamente seguro que la comisión va a aprobar los decretos, no me cabe la más mínima duda. Entonces, eso también es una cuestión importante. Y por último, reafirmando un poco todo lo que estoy diciendo, yo les mencionaba una sentencia que, fíjense, es del día 24 de abril, de hace muy poquitos días, salió en todos los diarios, Pragana Matías con Goliardo SRL sobre medida cautelar. El juzgado de Feria hace lugar a la cautelar que interpone el trabajador, decreta la nulidad del despido y ordena su reinstalación. Pero a mí lo que me interesa es que en algún momento la doctora Ana Barilaro, titular del Juzgado Nacional de Feria, hace una referencia a la cuestión de la constitucionalidad. Fíjense que no estaba cuestionada la constitucionalidad, naturalmente, porque acá lo único que hubo fue una presentación de la parte actora, en donde pide la nulidad y pide la cautelar. Mal va a pedir, se imaginan que no va a pedir la inconstitucionalidad el propio abogado del trabajador. Sin embargo, la jueza se siente obligada a decir algo respecto de la constitucionalidad del DNU, y dice que a priori aparecen configurados los extremos de excepción que sustentan la norma de necesidad de urgencia. O sea, dice obiter dictum, digamos, no es digamos, lo que llama el dictum, la resolución fundamental que adopta, pero como de costado dice, yo creo que en principio se cumplen los requisitos, estos mismos requisitos que yo decía que establece la Corte. De modo que lo que quiero decir es que los primeros pronunciamientos, el primero que se conoce, puede haber algún otro que todavía no haya trascendido, de la justicia, van en el sentido de considerar que el decreto 329 de 2020 es constitucional. Mi pronóstico es que la justicia laboral le va a conferir constitucionalidad y que el Congreso va a aprobarlo. Me parece que es importante porque alguien dijo alguna vez que el derecho es lo que los jueces aprueban. Y los abogados muchas veces, digamos, más allá de nuestra opinión, cuando somos consultados, me parece que es de buen profesional anticipar lo que razonablemente puede suceder en la justicia. Bueno, muy bien, yo termino con esto mi presentación y abrimos entonces el espacio para preguntas y respuestas. Creo que cumplimos muy bien con el plazo que nos habíamos propuesto, son las 6:46, o sea que esto llevó los 45 minutos que habíamos pronosticado, cosa que me gratifica porque bueno, que creo que lo bueno si breve 2 veces bueno, como decía Gracián. Y ahora yo lo que les pido es que hagan sus preguntas por el chat. Acá hay una pregunta. Me parece entender que sería posible el despido por indisciplina del trabajador. Sí, absolutamente, sí, eso es así. Es decir, lo que se llama el despido directo con justa causa, o sea, el despido motivado en un incumplimiento del trabajador, conserva validez y vigencia, es decir, puede perfectamente ser producido. Supongamos ustedes que un trabajador, pudiendo prestar servicios haciendo home office, como se dice ahora, se negara en forma injustificada, por poner un ejemplo, bueno, podría ser pasible de una sanción, y si se sigue rehusando, estoy dando una hipótesis, ¿no? Bueno, sí, podría ser, digamos, despedido, pero tiene que haber justa causa, ¿no? La pauta que da el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo es que tiene que ser un incumplimiento de tal gravedad, que no consienta la prosecución del vínculo laboral. Con lo cual tiene que ser algo realmente grave, no es cualquier incumplimiento. Pero sí, si lo hubiera, es posible. Sigo viendo las preguntas. Dice, en el ámbito de los retiros voluntarios, ¿cómo se implementaría tal modalidad ante el SECLO? Bueno, la verdad es que el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que regula la extinción por mutuo acuerdo, en rigor de verdad no requiere homologación administrativa, pero es aconsejable la homologación administrativa porque podría haber ahí alguna
renuncia de derechos, y la excepción a la renuncia de derechos son precisamente los acuerdos transaccionales, dice el artículo 15. De modo que habría que tratar de tomar contacto con el SECLO, con el Ministerio de Trabajo, para gestionar la homologación. Yo lo que escucho, porque la verdad es que no he participado en uno de estos acuerdos, es que todo esto se está haciendo online a través de mails, incluso un abogado, un colega que hace parte de mandada, decimos nosotros, que es abogado de empresas, me decía que le mandó un acuerdo vía Rappi a un trabajador para que lo firme, y luego, una vez que lo tenía firmado, lo hizo llegar también por esa vía al ministerio. Es decir, ahí hay cuestiones de logística y operativas que no las conozco bien, pero creo que sí, que habría que hacerlo. Doctor, ¿quiere que le pase una consulta? Sí. Espera un momento. Acá hay uno que dice, usted considera que en el periodo de prueba no se puede despedir, entonces el procedimiento, como lo ha dicho, sería pedir la nulidad del despido, ratifíqueme eso. Claro, si el empleador despide alegando periodo de prueba, yo lo que creo es que el trabajador está habilitado para pedir la nulidad de ese despido. Como lo he dicho, esa acción tramita por vía judicial, por medio de un proceso urgente, y se pide también la reinstalación en su puesto de trabajo. ¿Sí? Ese es el camino que tendría que seguir el trabajador víctima de un despido durante el periodo de prueba. Tengo una consulta, me dice, en el acuerdo de suspensión del artículo 223 bis, usted dice que se puede homologar judicialmente. A mí no me cabe ninguna duda, la homologación judicial es perfectamente válida. Y me preguntan, ¿habilitando feria? Yo creo que sí, que eso justifica la habilitación de la feria judicial. Habría que justificarle al juez que hay una situación de urgencia y de excepción que permite la habilitación de feria, pero sí, creo que se podría hacer perfectamente. Me preguntan si esta medida de emergencia se prorrogará en el tiempo más allá del 29 de mayo. No, eso no lo puedo saber. La verdad es que no tengo la menor idea de lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, no lo sé. Sigo viendo. Hay muchas preguntas, ¿qué pasa después? Lo que pasa que, a ver, preguntarme a mí qué va a pasar cuando termine este periodo de prueba y demás, de prohibición, es salir totalmente de mi área de expertise. Es decir, yo lo que puedo hacer es analizar una norma jurídica, pero ya lo demás depende de cuestiones de oportunidad y conveniencia que va a decidir el Poder Ejecutivo, o sea que yo no puedo anticipar ahí tampoco tengo una opinión porque no sé. ¿Qué pasa si un trabajador no quiere aceptar el acuerdo del 223? Es una buena pregunta. Bueno, yo decía, el acuerdo del 223 bis tiene que ser el fruto de una negociación. Entonces, bueno, negociar, todos sabemos lo que es negociar. Negociar implica buscar un acuerdo y a veces es difícil. Si no acepta el trabajador, bueno, habrá que seguir negociando, habrá que ver por qué no acepta, habrá que ver qué razones aduce, habrá que ver qué es lo que pretende. No sé, me parece que la negociación siempre es el arte de lo posible, ¿no es así? Entonces, bueno, habrá que seguir adelante negociando hasta ver de lograr algún acuerdo. Ya que una empresa no estaría pudiendo despedir, los periodos de prueba acumulan antigüedad durante la vigencia del DNU. Sí, por supuesto, los periodos de prueba son parte del contrato de trabajo, por supuesto que acumulan antigüedad. Bueno, acá hay una pregunta interesante. ¿Qué sucede con el despido? Dice redactado, claro, elaborado sería la comunicación antes de la vigencia del DNU, pero recepcionado durante la vigencia del mismo. Bueno, ese es el caso Goliardo que yo les acabo de poner en pantalla. El caso el caso que aparecía en la última de las filminas de la presentación, sucedió exactamente eso. O sea, la comunicación del despido fue impuesta en el correo en los últimos días de marzo, supónganse 26 de marzo, ¿sí? El 31 de marzo comienza la vigencia de la prohibición establecida por el decreto 329.
Y Goliardo, que es el señor el actor en este juicio, recibe la notificación del despido con posterioridad al 31 de marzo, o sea, ya estando vigente la prohibición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La jueza ahí resuelve a mi criterio bien, dice, la notificación tiene carácter recepticio. ¿Qué significa esto? Significa que surte efecto cuando es recibida por el trabajador, no cuando es enviada. Entonces, como llega a conocimiento del trabajador durante la vigencia de la prohibición, ese despido es ineficaz y es nulo. Y eso es lo que dice precisamente la jueza de feria Ana Barilaro en el caso Golardo creo que se llama, o Godiardo, que yo citaba. De modo que ahí tienen ustedes un caso concreto en donde sucedió eso. Me preguntan, ¿el artículo 223 bis requiere homologación en SECLO? Sí, que requiere homologación por el Ministerio de Trabajo, ya lo dije, o también por vía judicial. Bueno, acá hay preguntas que salen completamente del tema. ¿Cuál es su opinión sobre el intercambio telegráfico en este momento de aislamiento social, cuando el empleador no contesta y aunque su negocio está abierto por excepción del DNU? ¿Debemos esperar a que se levante el aislamiento y podemos continuar con el intercambio? El tema sale completamente, pero no tengo problema en dar una opinión. Yo creo que en ese caso hay que insistir con la comunicación. Es más, hay mucha doctrina judicial que dice que si el domicilio es, digamos, válido y llega a destino la notificación, surte efecto. Entonces, si llegó a destino y no contesta, rige el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo. El silencio es el que calla otorga, ¿no? O como decían los romanos, quitaquet consentire videtur, quien calla parece consentir, y el trabajador quedaría ahí habilitado para no sé, considerarse despedido o cosa por el estilo. Pero sí, distinta es la situación cuando no llega a destino o cuando el local está vacío, porque puede ser que esté vacío. En ese caso yo creo que el deber de buena fe manda insistir con la notificación, remitir una nueva, hasta que efectivamente la contraparte sea, digamos, notificados. ¿Qué sucede con los despidos y suspensiones efectuados antes del DNU? Bueno, si son efectuados antes del DNU, son válidos. Digamos, si la notificación llega a destino con anterioridad al 31 de marzo, que fue el inicio de la vigencia del DNU 329, entonces el despido no está prohibido. Después habrá que ver qué tipo de despido es. Si es un despido sin justa causa, si es un despido por fuerza mayor, esa es otra cuestión, pero evidentemente la prohibición está acotada en el tiempo dentro de su periodo de vigencia, desde las 0 horas del 31 de enero hasta las 24 horas del 29 de mayo. ¿Qué sucede con el personal de la construcción? Me preguntan. Yo creo que también está comprendido bajo la prohibición y aplico los mismos principios que apliqué cuando respondí la cuestión dudosa del periodo de prueba. Es decir, las cuestiones dudosas se resuelven recurriendo a los grandes principios de interpretación de las leyes. Y en materia laboral hay un principio clave que es indubio properario. En caso de duda, hay que interpretar a favor del trabajador. Primera cosa. En segundo lugar, hay un principio general del derecho que se aplica en todas las áreas, no solamente en derecho del trabajo, sino en cualquier ámbito del derecho, porque, insisto, está en el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, que es el principio teleológico. La ley se tiene que interpretar, o las cuestiones se tienen que interpretar de acuerdo con sus fines. Y en tercer lugar tenemos el principio protectorio, que es la madre del derecho del trabajo. Entonces yo aplico estos tres principios a la cuestión que me preguntan del personal de la construcción y llego a la conclusión de que también están prohibidos. ¿Por qué? Porque es la única manera de que yo doy respuesta a los fines del decreto, porque además de ese modo protejo al trabajador y porque la duda la debo resolver a favor del trabajador. Entonces, para mí también el personal regulado por el Estatuto de la Construcción también está comprendido dentro de la prohibición.
Acá hay una pregunta muy interesante. ¿El periodo de prueba queda suspendido? Bueno, es difícil de... no hay nada que lo diga con esa claridad. A mí me parece que no, pero es un tema muy interesante porque es verdad, el empleador podría decir, bueno, yo no puedo despedir, pero en virtud de esta prohibición temporal, reanuda, o termina, mejor dicho, la prohibición y este trabajador no pasó por el periodo de prueba. Ahora, también pensemos lo siguiente, si no es así, o sea, si no hay suspensión del periodo de prueba, esto implicaría para el trabajador el pago de 2 salarios, porque va a tener una antigüedad, va a regir el mínimo del 245 último párrafo, que establece un mínimo de 1 mes de sueldo por antigüedad en el empleo, y va a regir el 1 mes de preaviso. O sea, ese es el costo de prescindir de los servicios. No digo que sea inexistente, pero bueno, relativamente tampoco es tan costoso. Bueno, ya pregunté, ¿qué sucede con los estatutos especiales? Ya di mi opinión. ¿Se puede pactar reducción de jornada con reducción salarial y ello requiere homologación? Yo creo que sí. Yo creo que esto responde al espíritu del decreto y a esto que yo decía de que el derecho del trabajo es eminentemente transaccional. Si se llega a una justa composición de los derechos de ambas partes, como sería, bueno, reducimos la jornada y proporcionalmente reducimos el salario, y ambas partes están de acuerdo, y no hay vicio de la voluntad, y lo ratifican ante el Ministerio de Trabajo, yo entiendo que eso es un acuerdo válido, y me dicen requiere homologación. Bueno, la homologación le da seguridad jurídica a las partes, de modo que yo lo aconsejaría. Acá dicen, han habido imposiciones unilaterales y han quitado hasta el 50% del salario. Bueno, pero eso evidentemente no ha sido producto de un artículo 223 bis, eso fue una imposición unilateral del empleador. Dice, ¿qué podría hacer el trabajador en ese caso? Bueno, puede declararse despedido o puede reclamar las diferencias salariales, porque si no hay un acuerdo en los términos del artículo 223 bis, esa reducción no es válida, y el trabajador siempre va a tener abierta la posibilidad de reclamar las diferencias salariales que se hayan devengado en virtud de la reducción unilateral. ¿Los acuerdos por mutuo acuerdo por escribano son válidos? Yo creo que son válidos los acuerdos en los términos del artículo 241, me parece que sí, pero recomiendo que además se haga una homologación administrativa. Me parece que le da, insisto, le da cierta seguridad jurídica a todos los involucrados, ¿no? Bueno, sí, se repiten preguntas. Doctor, si el empleador... Bueno, me parece que ya con esto, sí, vamos a dar por terminado. Yo les agradezco muchísimo a todos. ¿Cuántos tenés allá vos en el aula 2? Yo tengo acá 146 participantes, Gonzalo. Bueno, en el aula 2, 106 personas. Bueno, como decía, es extraordinario, ¿no? Estamos hablando, hay casi 350 personas escuchando, yo les agradezco muchísimo. Espero que todos se vayan pensando que esto valió la pena, ese era mi compromiso con ustedes, que valga la pena, que se lleven información útil y valiosa. Yo les agradezco muchísimo, reitero, se les va a enviar a todos los participantes se les va a enviar un texto que contiene, bueno, aproximadamente lo que hemos dicho acá. Me parece que también se podría enviar la presentación, que está más resumido. Muchas gracias a todos. Aprovecho para pasar el aviso. Está empezando en unos días el posgrado en práctica del derecho del trabajo, que se llama así, Práctica en Derecho del Trabajo, que yo dirijo.
los invito cordialmente a los que sean abogados y quieran perfeccionarse. Por supuesto, este va a ser uno de los temas, pero es mucho más amplio. Es un posgrado que está pensado con una orientación eminentemente práctica, con módulos dedicados a negociación, argumentación jurídica y, por supuesto, los temas, digamos, generales del derecho del trabajo. Muchísimas gracias. Me despido. Adiós. Hasta luego.